La conversación con Eduardo Jorge Prats, abogado, que ayer sostuvo que Leonel Fernández no puede ser candidato a la presidencia de la República porque participó en unas primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana y perdió, y la ley 3318 le prohíbe ser candidato, nos conmina, nos lleva en razón de la equidad a escuchar un punto de vista diferente. Y hemos invitado a Manuel Fermín Cabral, abogado que ha actuado ante el Tribunal Superior Electoral y a partir de ahora actúa también ante la Junta Central Electoral en nombre del doctor Leonel Fernández. Ha cedido a tener una conversación con nosotros sobre ese tema. Manuel Fermín Cabral es un amigo, es una persona conocida, un jurista, colaborador en Acento con sus artículos sobre cuestiones jurídicas. Le tenemos un gran reconocimiento y un gran aprecio y conocemos de su calidad como profesional y como técnico. Bueno. De manera que gracias, Manuel, por aceptar esta conversación. Y lo primero es saber tu criterio sobre este punto de vista negativo del constitucionalista Eduardo Jorge Prats, a quien tú muy bien conoces, Claro. sobre el tema de la limitación que establecería la ley, no la Constitución, para prohibir a Leonel Fernández que ser candidato a la presidencia. Yo quisiera, antes que responder esa pregunta, pues testimoniar mi agradecimiento, ¿no?, a esa presentación tan generosa que tú haces de mi persona. Yo sé que eso es por el aprecio, ¿no?, que nos profesamos mutuamente desde hace ya muchos años, que hemos vivido muchas batallas. Muchas batallas en los tribunales. Porque en los tribunales. Yo he sido defendido por Manuel. Exacto, en una de esos casos que uno nunca olvida. Sí. Sobre todo porque empezaron a marcar, ¿no?, una tendencia, sobre todo a veces, obviamente, malinterpretada por jueces también, porque hay que también decir que el honor tiene unos mecanismos de protección que están establecidos muy claramente, ¿no?, en el ordenamiento. Sí. Y tienen límites, ciertamente, pero hay algo que es la libertad de expresión, que es fundamental, que dice la Corte Interamericana que es una especie de oxígeno para las sociedades democráticas, ¿no? Y bueno, Fausto, sí, estuve viendo la entrevista del licenciado Eduardo Jorge Prats. Yo obviamente no puedo estar de acuerdo con eso. Digo obviamente porque yo creo que aquí se ha intentado crear un debate, de que hay un debate. Obviamente eso porque cuando hay un debate, entonces ya todo es posible. Es decir, cualquier interpretación cabe. Y esto es algo que describe muy bien el profesor Alejandro Nieto, un libro que se llama Crisis de la Razón Jurídica, cuando se crean estos debates artificiosos por esto de que, decía incluso en días pasados en Twitter, el buen amigo, el doctor Emanuel Esquia Guerrero, que donde habían dos abogados habían tres interpretaciones. Yo diría que hasta 4 y 5 pueden haber. Pero se ha intentado crear este debate de que supuestamente el expresidente Fernández no pudiera optar por una candidatura, por un partido distinto al cual ya él renunció, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces digo que eso es un falso debate porque la Constitución misma, en su artículo 74, numeral 4, da las pautas para que los poderes públicos interpreten a favor del titular de esos derechos, siempre que exista una supuesta confrontación, un supuesto debate que ponga en entredicho la superposición de un derecho sobre otro. Aquí la situación que hay es que hay que leer esa disposición de la ley de partidos, la ley 33-18, ver ese 49 numeral 4, que habla de candidato, es decir, hay una prohibición al que fuese ya, al que ostente la condición de candidato, y luego ver las disposiciones también
de la ley 15-19, que aunque aquí se ha querido traer una lectura de la esa es la ley electoral. exactamente, de la Real Academia con el concepto de nominación, lo cierto es que esa concepción del término de nominación, el significado que se le da en esa ley, pues obviamente que se refiere también a candidatos, no a precandidatos. Entonces, ahí ya, desde el punto de vista de la interpretación literal, que ha de ser, yo creo, la primera, que el jurista habrá de ceñirse, ¿no?, en un primer momento, pues obviamente nos lleva como resultado a concluir que el presidente Fernández puede perfectamente optar por ser candidato en otro partido. Eso es utilizando esa metodología de interpretación apoyada también en ese artículo 74, numeral 4, que obliga a que esa interpretación le sea favorable, y también la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en la parte de sus principios, hay un principio que es el de favorabilidad, el 7.5. La favorabilidad lo que implica es un reforzamiento de ese artículo de la Constitución que cité, para que la interpretación siempre favorezca, insisto, al titular del derecho, haciendo que se maximice la efectividad de ese derecho. Es decir, cualquier interpretación que intente restringir el derecho debe ser proscrita. Es decir, es una interpretación pro acciones, pro Hay quienes establecen, Manuel, que aquí existe un elemento casi como de orden público, en el sentido de que si permiten que Leonel Fernández sea inscrito como candidato y admitido como candidato, habiendo sido precandidato y habiendo perdido en el PLD, entonces van a tener que admitir las candidaturas de aquellos que perdieron también en las primarias y que sencillamente han tratado de objetar su pérdida alegando las mismas razones que Leonel Fernández. Sí, Fausto, esa es un cuestionamiento que se hace. Yo ante eso diría, bueno, aquí hablamos de derechos de ciudadanía. Esos precandidatos que han resultado perdedores no han perdido la condición de ciudadanos y por consiguiente no han perdido ni han visto suspendidos esos derechos de ciudadanía, entre los cuales está el derecho a elegir y a ser elegido. Y ahí yo traigo a colación otro aspecto, y es sobre la restricción, la limitación que se quieren hacer de estos derechos, que es no admiten otras limitaciones que no sean aquellas que se refieran, por ejemplo, a la nacionalidad del candidato, a su lugar de residencia, por esto de que un diputado que aspiró por La Vega no puede entonces a la edad, que es una limitación también, sí, exactamente, así es un militar o no, si fuera militar, y si ha recibido una pena aflictiva condenatoria con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esos son los límites que se admiten incluso en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 23, numeral 2. Y la interpretación que ha dado también la Corte Interamericana, que hay que destacarla incluso también. Hasta se ha citado la Convención de Ginebra, creo, o Venecia, perdón. Muchas cosas, pero Fausto, yo quisiera decir, con este tema de que, bueno, muchos candidatos también harían lo mismo, precandidatos, y es hablar del tema del transfugismo, porque supuestamente la legislación tiene por fin evitar el transfugismo. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál transfugismo? Cuando vemos la definición de transfugismo que se da en la ley electoral, resulta que primero eso es una definición que tomaron de Wikipedia, los legisladores, eso lo puede ver cualquiera, pero muy bien, eso no es el problema. El problema es que la definición que toma de Wikipedia se refiere a una práctica que puede suceder en sistemas parlamentarios. O sea, el transfugismo es importante, partiendo de esa definición, que tú podrás ver que se refiere, en el caso de la ley dominicana, a cargos, a quienes ostenten cargos de representación. Y eso está pensado porque en esos sistemas parlamentarios, cuando un diputado, un representante, un legislador cambia a otro partido, puede haber una recomposición de las mayorías parlamentarias. Bueno, acaba de ocurrir con el tema del Brexit, por ejemplo, en Reino Unido. Exacto. Entonces, acaba de ocurrir. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, que puede haber un cambio de gobierno cuando esos legisladores cambian a otra plataforma partidaria. Y podría ocurrir en el caso de Estados Unidos con el impeachment, por ejemplo, a Donald Trump. Entonces,
esa es otra cosa. Aquí hubo un error fruto de la prisa, obviamente, de la falta de pericia del legislador en ese momento, que no estaba al tanto, yo creo, de las tendencias del derecho electoral. Y esto no puede dar entonces como consecuencia que la libertad de asociación también que tienen las personas de afiliarse o desafiliarse, porque entonces tendríamos que ahora hacer un juicio histórico al profesor Juan Bosch, porque decidió abandonar el PRD, básicamente, y fundar el PLD y aspirar por el PLD también después, años después. Entonces no podemos tampoco caer en esto de que de repente, si el Tribunal Constitucional, que yo creo que también, si uno ve lo que son los últimos criterios que ha dado, al dar carta abierta para las candidaturas independientes y la necesidad del tiempo de afiliación de un candidato. Y el derecho a la promoción. Exactamente. Todo esos temas ha ido abriendo. Y ya surcos, también reconociendo que los partidos son expresiones de la libertad de asociación. Y entonces yo creo que nosotros, al ver esto, yo no veo posible que podamos hablar de una restricción entonces para que el presidente Fernández pueda presentarse. Y otros también. Pero yo quiero hacerte algunas otras preguntas sobre ese aspecto. Vamos a hacer la primera pausa con Manuel Fermín Cabral, abogado del doctor Leonel Fernández. En un momento retornamos. Manuel Fermín Cabral, me interesa saber cómo iríamos para resolver este conflicto. Ir ante el Tribunal Superior Administrativo, ir ante el Tribunal Superior Electoral o directamente al Tribunal Constitucional, objetando la constitucionalidad de la Ley 3318. ¿Cómo sería el procedimiento? Mira, Fausto, lo primero es decir que todo está por verse. Yo creo que faltaría haber cristalizado ya esto de que el presidente Fernández sea ratificado, proclamado por una de estas organizaciones, por ejemplo, como ahora el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que ha pasado a recibir Fuerza ahora, del Pueblo. Exactamente, la Fuerza del Pueblo. Habrá que ver eso, pero hay múltiples opciones. Sí hay un debate interesante sobre el tema de la competencia a partir de una sentencia que da el Tribunal Constitucional en el año 2017 ante un conflicto de competencias entre el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral al respecto, sobre esto de que en ese momento era el tema de los reconocimientos de partidos. Sí. Recuerdo también que hubo otras decisiones como la del Partido Opción Democrática, de la exdiputada Minuta Vares. Y eso ha dado pie a un debate interesante sobre esto de que eso que ejercería la Junta Central Electoral eventualmente de aceptar o no una inscripción de un candidato, pues sería o pudiera ser la expresión de lo que se llama la función administrativa electoral. Entonces, habría que ver de qué manera o quiénes van a, de repente, si la Junta Central Electoral, que yo creo que sin necesidad de que el presidente Fernández tenga que abrirse camino a través de una interpretación judicial, porque insisto, cuando la Constitución se refiere en el 74 numeral 4, que establece los mecanismos de interpretación ante estos conflictos, ¿no?, que pueden suscitarse, habla de los poderes públicos, no se refiere a los tribunales. Dice, a todos los poderes públicos les corresponde interpretar favorablemente. Entonces, cuando habla de los poderes públicos... A todos los poderes públicos. Exactamente. Entonces, eso tú sumas el poder vinculante que tiene, no solo la Constitución, también esas interpretaciones del Tribunal Constitucional, también para todos los poderes públicos. Entonces, yo no veo forma de que la Junta Central Electoral se empecine en afectar esto, porque también hay que ver, yo no sé, Fausto, ya aquí ha pasado mucho, ya yo pienso que a la democracia le conviene que se acepte esa candidatura para que esas personas que votaron por él pues puedan expresarse. Pero digamos que se está entendiendo que hay que cumplir con unos plazos y correcto, con unos sí, reglamentos. Así es. Y que un calendario electoral que Leonel está dispuesto a eso. Ya ONAPI reconoció sí, el nombre
Así es. de la organización. Así es. Pero me gustaría saber, ¿qué es lo que conviene en ese calendario a Leonel para salir más rápido? ¿Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional o Tribunal Superior Administrativo? Bueno, ahí lo ideal fuera que el Tribunal Constitucional, que es el órgano de cierre de la interpretación de la Constitución, pues actuara conforme a una directriz que tiene, que es el de determinados casos, tratarlos con urgencia. Y eso es algo que está en el reglamento de funcionamiento. Y se ha dado ya en otros casos. Hay muchos que sostienen, bueno, el Tribunal Constitucional no va a tener el tiempo para, con este calendario, decidirlo antes del 15, que es la fecha que se ha dado. Pero aquí... El 15 de noviembre, perdón. Pero hay muchas opciones que estarían abiertas también, puesto que la ley no puede dejar de lado las diversas cuestiones que puedan suscitarse a lo largo de este calendario electoral. Un candidato, por ejemplo, puede renunciar, puede padecer de una incapacidad, o sea, múltiples cosas, o puede sobrevenir, de hecho, ya pasadas esas fechas, una decisión del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que cambie por completo el panorama político desde el plano normativo. Pero esa sería la opción idónea. Hay una acción directa que se ha apoderado recientemente. Hubo un diputado. Exactamente, una persona que fue precandidata a diputado. No lo conozco, no sé. Estuve viendo una acción directa ante el Tribunal Constitucional. Ante el Tribunal Constitucional, correcto. Estuve viendo la instancia. Me pareció interesante, pero... Eso tiene efecto sobre la candidatura de Leonel Fernández, sí, directamente. Evidentemente, porque como es una acción directa, el resultado de esa acción debe ser expulsar o no del ordenamiento jurídico esa disposición, específicamente el numeral 4 del artículo 49 y de la ley 3318. Disposiciones de la ley electoral, de manera que tendría ese impacto obviamente no solamente en Leonel Fernández, sino también por eso en todos los demás precandidatos y los demás. Sí. Pero habría que ver. Lo ideal es que la Junta Central Electoral resuelva esto como parte de sus prerrogativas que tiene, que de alguna forma, insisto, le dé oxígeno a la democracia, que elija esa candidatura y que todos compitan en libertad de condiciones. Aparte de esa es una consideración política, yo diría, porque conviene a la democracia que haya pluralidad y que haya libertad de ser candidato. No es la interpretación que se ha dado en algunos países de que un presidente de la República, pese a que existe la prohibición de la reelección, interpretando el derecho universal de elegir y ser elegido, sea postulado. Sí, no es este el caso. Claro, eso es un tremendismo, ¿no? que se dio en Bolivia. En Bolivia, se dio en Nicaragua. Exactamente. Y se dio en Honduras también. Correcto, así es. Por lo menos en la región. Y en Costa Rica en un momento determinado. Y en un momento determinado también se dio en Costa Rica. Ahora, de lo que se trata es de que si políticamente a Leonel Fernández le prohíben ser candidato, entonces él va a tener que escoger un candidato sustituto, que es una limitación de derecho, porque él no tiene prohibición constitucional. No solamente para él, sino también para el mismo partido, que libremente... y ahí por pero eso es un hablaba partido nuevo en este caso. De la libertad de asociación, pero cualquiera de estos partidos, ¿no? Que, o viejo, que pero tienen la libertad, por ejemplo, el Bloque Institucional Socialdemócrata que tiene la firme determinación, por ejemplo, de llevar a Leonel Fernández como candidato. Hay una limitación en el derecho a la libre asociación que tiene ese partido. O la FNP. O la Fuerza Nacional Progresista, o el PQDC también, de Elías Wessing Chávez. Es decir, esa conflagración de partidos, pues también tiene por aplicación de esa interpretación que dio el Tribunal Constitucional, son expresiones de la libertad de asociación, y eso es parte de la libertad de asociación, que los partidos decidan libremente a quién llevar de candidato, siempre que no tenga esos obstáculos, obviamente de lo que yo me he referido, de que no pueda ejercer los derechos civiles y políticos. Y tú citabas en esa entrevista con el señor Eduardo Jorge Prats el tema del artículo 123 de la Constitución, de los requisitos para ser presidente. Exactamente. La Constitución establece unos requisitos muy claros. Exactamente. Son reglados. Ahí no hay. Y esa es la Constitución. Claro. Entonces, Y esa debe ser la primera
fuente de interpretación, que eso todos los abogados saben eso. O sea, lo primero es ir a la Constitución, ver qué tiene la Constitución. No es cierto que sean derechos de amplia configuración legislativa, eso es una gran mentira que se ha dicho, porque eso el mismo Tribunal Constitucional se ha apoyado en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que no, que todo lo contrario. Si tú te fijas, por ejemplo, como son derechos de ciudadanía, esas limitaciones están, no dicen que se van y de conformidad con la ley. Como siempre la Constitución, cuando quiere dar un espacio al legislador para esa configuración, sí, lo hace expresamente, en muchos casos lo hace, sí, pero en este caso dice, no, estos son los requisitos y bien, punto. Te voy a plantear en un momento, cuando retornemos de esta última pausa, un tema político vinculado con la cuestión jurídica directamente de la participación o no de Leonel Fernández. En un momento retornamos con Manuel Fermín Cabral. Si a Leonel Fernández le prohíben ser candidato a la presidencia de la República y él, por ejemplo, optara por no escoger a nadie, él tiene que tomar una decisión política, sí, sobre cómo participa en el proceso electoral con su nuevo partido. Porque independientemente de que le prohíban o no, él va a tener un partido, claro, sí, y claro, ya está registrado. Claro. Ahora, ¿a quién favorecería la no participación de Leonel Fernández? ¿Al PRM como principal partido de oposición o a Gonzalo Castillo como partido o candidato de gobierno? Bueno, esa pregunta, Fausto, no es para nada difícil en lo que a mí concierne. Yo creo que el rompimiento tan duro, sí, de Leonel Fernández con un discurso que yo creo que el presidente se esforzó mucho en decir lo que él tenía mucho tiempo ya por decir. Yo creo que esto fue vamos a decir, la gota que derramó, no el vaso, como se dice. Entonces, yo creo que eso va a favorecer primero un frente, un gran frente, una especie de acuerdo de Santo Domingo como frente opositor. Exactamente, un frente opositor, un frente patriótico, habrán todas esas denominaciones, pero lo que sí es que yo veo una firme determinación de un sector importante de ese PLD que lo representa Leonel Fernández, que sacó casi 900,000 votos en una elección, hay que decir, Fausto, donde apenas participó el 25% del total del padrón. Entonces, si tú llevas eso al 70%, que significa más o menos se da esa participación en los comicios, bueno, pues tú vas a tener una representación muy importante. Entonces, prácticamente sería una segunda fuerza política si se logra llevar a todos estos. Yo no sé si sea eso posible, pero bueno. Entonces, el caso de Luis Abinader, que ganó con mucha solidez su candidatura, obviamente, el PRM ahí fue unas primarias cerradas. Si tú llevas eso al universo de votación, pues es muy poco, ¿no?, de las personas que lograron llevar, pero aún así. Pero el cálculo es que cuando se compara, claro, la participación del PLD versus la participación, claro, del PRM, claro, la participación en el PRM fue mayor, de un 29%. Sí, claro, del padrón. Del padrón. De 1 millón y tanto de empadronados. Sí. Pero creo que la segunda vuelta es un hecho. Es un hecho. Para las próximas elecciones. Y yo creo que esto va a reconfigurar. Pero eso no responde mi pregunta. Y perdón, el panorama político. Sí, pero no responde mi pregunta en el sentido de ¿a quién favorecería al PRM, la fuerza de Leonel Fernández? Yo pienso que al PRM. Yo pienso que sí, que lo más natural. Para que haya alternancia. Sí, yo no diría que solamente por la alternancia. Yo creo que aquí hay algo. Leonel Fernández ha sido exitoso defendiendo causas en los últimos años. La causa de la Constitución fue una. Y yo en lo particular veo que la próxima gran causa que tenemos de frente es la causa de la democracia. Viendo que el gobierno, pues, ha tomado un camino, yo diría, preocupante, en términos de lo que son las libertades, ese
afán de perpetuación de ese grupo, como ellos mismos lo llaman, el presidente con una presencia casi perturbadora en el proceso, donde reconoce que él es que va a ganar las elecciones, o sea, a pesar de todo, o sea, es una obstinación peligrosa. Y que no es candidato. Y no es candidato, exactamente. Entonces, con un candidato que, caramba, yo no sé cómo se pueden ganar elecciones, me imagino que los asesores políticos deben estar en una gran disyuntiva porque tienen un candidato que no puede hablar y que entonces hay otro que es el que realmente lo controla por completo, y eso obviamente que en este escenario, además de eso, ¿no?, de esas condiciones precarias que tiene ese candidato, entonces con este cisma que se ha abierto en el PLD, yo no veo manera Pero de que... también, Manuel, va a ser una campaña larga, son 8 meses. Así es. No, y sabemos, Y aquí sabemos ahí, la fuerza del Estado. Sabemos de lo que son capaces, hemos visto, bueno, el informe de participación ciudadana es paradigmático, y también lo que Transparencia Internacional reflejó en términos de la corrupción en el tema electoral. Sí. 37% sí. de las mesas se observaron compra de votos. Estamos en segundo lugar debajo de México. Exactamente. En ese informe, sí, ciertamente por compra de votos. Y eso es alarmante. Entonces, que ese es otro mecanismo de fraude también, muy importante. O sea, pero Leonel y su grupo conocen ese mecanismo. Bueno, yo obviamente, Fausto, Leonel yo pienso no que lo no podemos, bueno, viene del PLD, y quienes siempre, y el presidente lo dijo, o sea, eran sus fuerzas. Esas mismas fuerzas. Pero el PLDista más triunfante es Leonel Fernández. Así es. El que más procesos electorales ha ganado. Y ya lo dijo él, el presidente Medina habló de sus fuerzas en el 96, que era su estructura. Ese discurso a mí me preocupa, el yoísmo, esa personalización del poder, y también esas prácticas avasallantes. Yo creo que son lo que ha llenado, vamos a decir, la convicción del presidente Fernández de que aquí definitivamente él tuvo que sacrificar toda una historia en el PLD, siendo presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Él y muchos otros sacrificaron todo ese tiempo del partido. Fíjate, Fausto, tú sabes la cantidad, solamente por la infraestructura, en términos de la infraestructura partidaria que tiene el PLD, abandonar eso, sacrificar eso, pues eso es una decisión que no es fácil. Y además, cuando los candidatos a senadores, diputados, alcaldes, regidores que siguen a Leonel, así es, ya también tienen la advertencia de que... Sí, es una cosa increíble, ¿no? O sea, ahí mismo... no podrán seguir. No podrán seguir. Entonces, sí, yo creo una situación complicada. Muy complicada, y creo que cada día más al gobierno se le acortan las posibilidades de perpetuarse, de continuar, sea con esta persona que han designado como candidato, y el desgaste que tienen, no solamente el presidente, sino esos funcionarios. Un presidente que tienen 16 años ahí, no es fácil. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu Fausto, gracias a ti. Participación, por tus palabras, consideraciones sobre este tema jurídico y político. Yo sé que estamos fundamentalmente en el aspecto jurídico, porque sigue siendo y es parte del debate en el que están participando abogados y políticos también. Y gracias, muchas gracias a quienes nos siguen a través de Acento TV, a través del portal Acento y a través de los demás canales y redes sociales en los que participamos, así como el sistema de cable en el que estamos. Muchas gracias.